a hablar el día de hoy. El profesor Camilo es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, del Departamento de Física y Geociencias. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación y No. espero que no haya otra pandemia después de que tú nos hables en esta charla. Em, y nos va a hablar sobre una observación sobre el comportamiento asintótico de la energía cinética local por partícula en los códigos de FT basados en ondas planas. Muchísimas gracias, Camilo, por estar acá y hablarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la profesora Paula y al grupo de materia condensada de la Universidad de los Andes. Siempre es un gusto venir acá y charlar y presentar nuestros trabajos y discutir sobre física. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues voy a hablar de un trabajo que he venido desarrollando en colaboración con Hugo Borges, actualmente en el Instituto de Investigación para el Cáncer de Ontario, y el profesor Aldo Romero en West Virginia University, que tiene que ver sobre un comportamiento que debe obedecer la densidad electrónica, que es exacto y que sometemos a prueba en los códigos de ondas planas basados en DFT. Bueno, entonces, a manera de como adentrarnos en la charla, pues quisiera presentarles los contenidos. Primero, pues voy a presentar una pequeña motivación y un background de este tema, por qué preocuparnos por estos observables locales en el espacio real en DFT. Y al respecto, pues voy a presentar dos teoremas que ya se conocen desde hace rato, provenientes de la química cuántica, que involucran a la densidad electrónica y a la energía cinética local, en particular en sistemas finitos, es decir, moléculas o átomos, y que incluso se puede extender al caso de las superficies o materiales también bidimensionales, en donde, digamos, no hay periodicidad en una de las tres direcciones. Luego, pues les mostraré los resultados que hemos obtenido, en particular con el código Avinit, del cual pues yo soy desarrollador, hago parte del equipo de desarrolladores ya desde hace varios años. Y pues digamos, gracias a eso, pues puede uno meterle la mano al código fácilmente y extraer algunas cantidades que a veces no están pues, tan disponibles para los usuarios, en particular pues esta cantidad de la densidad de energía cinética por partícula. Eh, Les vamos a dar algunos resultados y finalmente pues algunas conclusiones y perspectivas de este trabajo, que de todas maneras es un trabajo que está en proceso, pero que digamos ya podemos contarles algunos resultados. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, podría interrumpirme sobre la marcha, no hay ningún problema o podemos esperar hacia el final. No sé si el seminario tiene alguna estructura o alguna regla en ese sentido. Pero por mi parte no hay problema si me quieren interrumpir para aclarar algo que no esté suficientemente claro. Bueno, a manera de motivación, pues les voy a presentar aquí varias cosas. Una de ellas es que, pues bueno, como ustedes saben, en DFT nuestro interés principal es obtener la densidad electrónica de los sistemas que estamos estudiando. Y desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista experimental, pues esta cantidad se puede medir la densidad electrónica en el espacio real por medio de rayos X de alta intensidad. En particular, en un material como este que ustedes ven aquí, que es un disulfuro de titanio, que es un material de capas, en donde pues, estos átomos de azufre y titanio forman capas enlazadas, donde los átomos están enlazados covalentemente, pero en donde la interacción entre capas es una interacción débil, tipo Van der Waals. Pues se ha estudiado, este material lo sometieron a este sincrotrón de rayos X de muy alta energía para poder visualizar la densidad electrónica en esta región entre capas, en donde no hay enlace químico, pero en donde precisamente están allí las interacciones de Van der Waals en juego. Uno de los resultados importantes de este estudio experimental, que es de hecho teórico experimental, es esto que ustedes ven acá. Hay una comparación entre el experimento, este es el factor de estructura de este material, en particular es en esta dirección para que se ubiquen. Esta es la zona entre capas, en donde quedan átomos de azufre enfrentados, como se ve acá. De tal manera que estos círculos que ustedes ven aquí son dos átomos de azufre enfrentados. Y pues podemos ver la clara diferencia que hay entre el experimento y lo mejor de la teoría a nivel de FT que tenemos
para describir este tipo de materiales donde hay interacciones de Van der Waals. Aquí se está utilizando un funcional de Van der Waals no local. Es un funcional que introduce estas interacciones de Van der Waals de forma autoconsistente y pues a pesar de estar usando lo mejor de la teoría que tenemos, cuando se observa el momento dipolar eléctrico en el átomo de azufre, se observa una diferencia de un orden de magnitud entre lo medido experimentalmente y lo calculado con estas teorías. Una diferencia de un orden de magnitud pues es una cantidad importante, sobre todo cuando hablamos de un observable físico como lo es el momento dipolar eléctrico. Se debe esencialmente a que pues, el cálculo distribuye la carga electrónica, digamos, la mueve hacia la zona entre capas más de lo que pasa aquí en el experimento, y eso tiene como consecuencia, ese desplazamiento de la carga eléctrica, pues tiene como consecuencia la aparición de un momento dipolar pues mucho más grande acá en el cálculo teórico con respecto a lo que se puede observar allí experimentalmente. Usualmente, cuando uno habla de DFT y de las comparaciones que se pueden hacer con el experimento, pues toda la comunidad científica se ha centrado principalmente en observables que tienen que ver con la energía de formación, por ejemplo, y con las longitudes de enlace. Esas cantidades, cuando uno mira con este mismo nivel de teoría para este mismo sistema, pues resulta que allí estas cantidades quedan muy bien predichas, digamos, dentro del error que uno esperaría de menos del 2 o 3%. Pero cuando uno observa cantidades asociadas con la densidad electrónica en el espacio real, pues se da uno cuenta que empiezan a surgir este tipo de diferencias que ya son importantes. Entonces, en este caso, pues DFT está describiendo bien longitudes de enlace. La energía, por ejemplo, de interacción entre estas capas también queda bien descrita comparado con los experimentos, pero no es el caso digamos, en este caso, pues, del momento dipolar eléctrico de los átomos de azufre. Esta observación acerca del comportamiento de la densidad electrónica en el espacio real, pues ya fue hecha y de hecho fue realizada una de las primeras personas que empezó a llamar la atención sobre que los nuevos funcionales y el avance que se ha tenido en DFT con respecto a las energías y a las longitudes de enlace no tenía la misma tendencia con la densidad. Fue John Perdue. Él es un investigador pues bastante reconocido en este campo del DFT porque pues él ha desarrollado varios funcionales y pues trabajó en vida con Walter Kohn también, y ha estado al frente del desarrollo de esta teoría y de las implementaciones computacionales. Si ustedes ven esta gráfica, se van a dar cuenta entonces cómo a medida de que han pasado los años, desde el desarrollo de las implementaciones computacionales de DFT, pues el error que tenemos en la parte de la densidad, pues vemos una tendencia a la baja hasta más o menos el año 2000, antes de que aparecieran los famosos meta-GGA, que son pues, funcionales que involucran justamente a la densidad de energía cinética en el funcional de intercambio y correlación. Este funcional de intercambio y correlación captura toda la parte no clásica de la energía de la interacción electrón-electrón. En un principio pues se tenía la aproximación de densidad local, la LDA, luego se involucraron aproximaciones que además de la densidad en cada punto tuvieran en cuenta su gradiente, lo que se conoce como la GGA. Luego Becke, este investigador canadiense, pues propone hacer una mezcla con el exchange calculado digamos, con la fórmula de Hartree-Fock y mezclar eso pues con funcionales tradicionales para la correlación y el intercambio, y luego pues aparecen los meta-GGAs. Se supone que estos funcionales cada vez más complejos pues van a tener una descripción más cercana a la realidad, pero como ustedes se dan cuenta en este gráfico, pues la tendencia ha sido en que los errores normalizados que tienen estos nuevos funcionales, si miramos la densidad electrónica en el espacio real, pues hay de todo, hay una dispersión muy alta e incluso hay casos de desmejora bastante notable, por ejemplo, en algunos casos como funcionales híbridos o funcionales meta-GGA. Y Perdue hace una observación muy, muy importante que a veces uno olvida cuando trabaja en estas cosas de DFT.
Y es lo siguiente, la DFT, los teoremas básicos de la DFT, pues garantizan que uno va a poder describir el estado base del sistema, minimizando el funcional de la energía total del sistema con respecto a la densidad. Es decir, aquella densidad que minimice este funcional de energía total, pues es la densidad exacta del estado base. Sin embargo, como dice esta frase extraída aquí del artículo de ellos, el hecho de que reproduzcamos de forma exacta la energía del sistema, eso no garantiza que estemos teniendo la densidad correcta. Es decir, eso no es una característica del funcional exacto, a menos que la densidad electrónica también sea exacta. Es decir, lo que estos resultados están mostrando acá es que esos funcionales dan una descripción muy adecuada, muy acertada de la energía del sistema, pero se pierde precisión en la densidad electrónica. Claro, la pregunta que surge naturalmente es, pues, ¿cómo hacemos para comparar entonces las densidades electrónicas? ¿O qué referencia podemos tomar para las densidades electrónicas? Como les mostré antes, pues una referencia pueden ser las densidades electrónicas medidas experimentalmente con rayos X. La densidad electrónica es un observable, se puede medir, se puede determinar. Pero la otra manera también es utilizando cálculos de química cuántica, es decir, solucionando la ecuación de Schrödinger completa sin hacer lo que hacemos en DFT. Allí hay métodos sistemáticos que permiten acercarse de manera sistemática a la solución correcta de la ecuación de Schrödinger, obtener la densidad y luego comparar esa densidad obtenida por métodos muy sofisticados de química cuántica con lo que hacemos nosotros en DFT. Y en ese sentido, pues digamos, pues se han planteado varios métodos. Aquí simplemente en la misma gráfica solamente se hace énfasis en que si ustedes miran la energía, pues el error ha decrecido sistemáticamente con el tiempo, pero estas cantidades que están aquí, que tienen que ver con la energía, perdón, con la densidad en las barritas negras o el gradiente de la densidad en gris, pues ese error ha ido aumentando, sobre todo desde el año 2000 para acá. Bueno, entonces surge una necesidad y una preocupación que cada vez es más grande en la comunidad por echarle un ojo a la densidad electrónica. No solo preocuparnos por longitudes de enlace o por energías de interacción o energías de cohesión o energías de formación de las moléculas o de los sólidos, sino también mirar la densidad electrónica, medir la precisión de la densidad electrónica. Tenemos básicamente dos alternativas, ya sea comparando con el experimento o comparando con cálculos de química cuántica más sofisticados. Tenemos básicamente dos métricas para medir. Una de ellas es métricas basadas en integrales de la densidad, es decir, un indicador global del sistema en donde tomamos la densidad electrónica, la integramos en todo el espacio y pues tenemos un numerito y comparamos ese numerito con la referencia y con el cálculo que hagamos en DFT. ¿Qué podemos comparar? Por ejemplo, los momentos de la densidad o la energía cinética total del sistema. Pero estas integrales, estos indicadores globales tienen problemas también, y es que debido a posibles cancelaciones de errores, pues vamos a tener valores pues que tienen, digamos, no son lo suficientemente precisos como para capturar y hacer una comparación adecuada de la densidad de referencia con la densidad calculada con DFT. Puede haber cancelaciones de errores y entonces en una zona del espacio incrementamos un valor, por decirlo así, y en otro lo reducimos comparado con la referencia, pero cuando sumamos y obtenemos ese indicador global, pues entonces perdemos y el resultado pues puede ser satisfactorio, aunque en realidad se deba a una cancelación de errores. Otra posible métrica para hacer estas comparaciones de la densidad electrónica están basadas pues en comparaciones punto a punto, es decir, lo que llamamos valores locales. Y entonces lo que hacemos es mirar la densidad o el gradiente de la densidad, o en nuestro caso, la energía cinética local por partícula en un determinado punto del espacio, en una cierta región, y de esa manera podemos establecer comparaciones que nos indican si nuestra densidad electrónica pues está acercándose a la correcta o no. Y bueno, aquí tenemos pues simplemente algunas de las maneras en que se pueden plantear estos indicadores globales. En general siempre son integrales de la densidad aproximada con la densidad de referencia. En cualquiera de estas versiones, ¿no? La desviación cuadrática media,
la desviación, la integral de la desviación al cuadrado, o la desviación, la integral de la desviación absoluta también. Y al final, este P, esta función de la densidad, pues puede ser algún descriptor que nosotros elijamos. Entonces, hay varios investigadores que se han dedicado a plantear un montón de estas cantidades con el fin de tratar de establecer qué tan cercana es la densidad calculada en DFT con la densidad de referencia. Bien, ahora quisiera hablar un poco de la energía cinética o de la densidad de energía cinética. En DFT no tenemos un funcional de energía cinética conocido, es decir, no se conoce cuál es el funcional asociado con la energía cinética, el funcional exacto. Y lo que se hace es tomar esta operación que ustedes ven aquí, es tomar el gradiente de los orbitales. Ustedes probablemente saben que en DFT nosotros representamos este gas de electrones a través de orbitales de partícula independiente o de funciones de onda de partícula independiente, que son los orbitales de Kohn-Sham. Estos orbitales pues tienen la propiedad de que si yo sumo la norma de estos orbitales al cuadrado, pues obtengo precisamente la densidad del sistema. Entonces es un mapeo que hacemos desde el sistema interactuante real a un sistema de partículas o pseudopartículas no interactuantes, que son estos orbitales de Kohn-Sham, pero que tienen la ventaja de que pues, dan lugar a la misma densidad. Entonces, lo que se hace para tener una idea de la medida de la densidad de energía cinética es calcular el operador gradiente sobre estos orbitales. Como ustedes saben, eso pues, es proporcional al momentum elevado al cuadrado, pues tenemos la energía cinética. Esta F es la ocupación de esos orbitales. Es que si tenemos un sistema degenerado en spin, pues será 2, si no, pues será 1. Y sumamos sobre los estados ocupados. Y de esa manera, pues tenemos un valor local, porque pues uno puede calcular esta cantidad en cada punto del espacio. Y de esa manera, entonces, tenemos una densidad de energía cinética. Si dividimos esa densidad de energía cinética entre la densidad electrónica, es fácil de darnos cuenta que si yo divido la densidad de energía cinética, pues que es la energía cinética por unidad de volumen, entre la densidad, que es el número de partículas o número de electrones por unidad de volumen, obtenemos esta cantidad que pues viene siendo la energía cinética por partícula. Y es una cantidad local que podemos definir en cada punto del espacio. Esa cantidad, bueno, de hecho no G, sino tau, que es la densidad de energía cinética. Esa cantidad es importante, sobre todo en los funcionales meta GGA, porque esa cantidad entra explícitamente en el cálculo de estos funcionales de intercambio y correlación electrónica. Entonces, cualquier código de DFT moderno calcula siempre esta cantidad, este tau. Ya sea que uno lo use o no con un funcional meta GGA, estos códigos siempre lo obtienen, lo calculan. Bueno, resulta que esta cantidad tiene un comportamiento muy interesante y que es exacto. El comportamiento de esta cantidad en la posición de los iones, de los núcleos de los átomos, es conocido. Y también se conoce el comportamiento que debe tener esta G, esta energía cinética local por partícula, cuando nos alejamos mucho de los núcleos de los átomos, es decir, en el comportamiento asintótico. Yo descubrí esto no hace mucho y admito que, pues que de pronto lo debía haber conocido antes si uno trabaja en DFT, pero es que es un tema que es muy de la química cuántica y por alguna razón estas dos comunidades como que es una relación ahí de cercanía, pero también de distancia. Y para ellos es muy común esto, es decir, para ellos es muy común, por ejemplo, esto. Imagínense que el límite, si yo tomo esta cantidad, que es la energía cinética local por partícula, y me acerco a un ion, a un núcleo de un átomo, el límite es nada menos y nada más que el número atómico al cuadrado sobre 2. Es decir, si yo estoy dentro de una molécula y miro ese indicador, la energía cinética local por partícula, me acerco allí a cada ion, el valor al que tiende es un número que solo depende de qué ion se trata. Es el número atómico al cuadrado dividido 2. Esto se demostró ya hace tiempo, fíjense ustedes el año de este artículo, 1957. Se conoce como la condición de la cúspide de Kato. Y tiene que ver con el comportamiento general que tienen las funciones de onda multielectrónicas justamente en ese punto
En ese punto, de hecho es un punto crítico de la densidad electrónica porque el gradiente ahí en el núcleo siempre es cero. Em, y resulta que tiene un comportamiento exacto, o sea, tiene que ir hacia ese valor. Y de la misma manera, esta G, esta energía cinética local por partícula, eh, si nos alejamos de los núcleos y si la evaluamos a una distancia lejana, resulta que esta cantidad tiende a la primera energía de ionización del sistema, lo cual pues es un comportamiento exacto que debe satisfacer la energía cinética local por partícula y que debe ser independiente de la manera en que se calcule. O sea, ya sea que calculemos esta cantidad con métodos de química cuántica, o sea que la calculemos con DFT, este teorema es válido en general. O sea, esto no depende de cómo estemos representando el sistema ni de qué tipo de método estemos usando para llegar allí. Y por lo tanto, pues esto impone una condición muy fuerte sobre cómo debe comportarse la densidad electrónica de manera asintótica. Mm, Entonces, pues lo que hicimos nosotros fue poner a prueba este G, esta energía cinética local por partícula, en un código de ondas planas y ver si efectivamente obteníamos la primera energía de ionización y lo usamos en sistemas muy sencillos, en átomos y en moléculas. Y bueno, al final les mencionaré algo con respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en sólidos, en particular en superficies o en materiales bidimensionales. Pero bueno, antes quisiera mostrarles algunos resultados, digamos, de lo que uno obtiene cuando hace cálculos de química cuántica. Por ejemplo, este es el átomo de neón. Y aquí lo que tenemos es una gráfica de G, o sea, la energía cinética local por partícula. Recuerden que esto es densidad de energía cinética dividido la densidad electrónica. Debido al comportamiento de decaimiento exponencial que tiene la densidad electrónica, siempre en los átomos y moléculas la densidad decae exponencialmente con la distancia. Eh, Numéricamente esto plantea un reto importante si estamos lejos del núcleo, porque es el cociente de dos cantidades muy pequeñas. Debido a que tanto la densidad como la energía cinética decaen rápidamente, vamos a tener en general cocientes muy pequeños, por eso ustedes ven aquí pues una escala logarítmica, pero cerca del núcleo, el núcleo aquí está en el origen, fíjense ustedes cómo el G tiende justamente a 50. En este caso, pues si el número atómico del neón es 10, si tomamos ese valor, o sea, resolvemos la ecuación de Schrödinger para el neón, miramos cuál es la densidad de energía cinética calculada con la fórmula que les mostré antes y miramos el límite, esto es lo que obtenemos. Fíjense ustedes cómo se acerca precisamente a 50. En el núcleo hay una singularidad, eso se debe a problemas numéricos, pero uno puede estar tranquilo aquí con que el límite pues, va a tender efectivamente al z cuadrado sobre 2, que es la famosa condición de cúspide de este señor Cato. Si nos alejamos, fíjense ustedes cómo se atenúa rápidamente G y de hecho tiende a un valor constante. Aquí lo tienen ustedes, hay algunas oscilaciones numéricas, pero pues el valor al que tiende asintóticamente el G es precisamente la primera energía de ionización del neón. Eso se puede calcular digamos, con métodos de química cuántica de alta precisión, se puede obtener el valor de esa energía de ionización. Y pues aquí podemos verificar que efectivamente la densidad y la energía cinética local por partícula en el espacio real es el límite al cual tiende justamente la primera energía de ionización. Esto fue hecho con un código de química cuántica eh, que se llama GAMES, es un código libre. Bueno, de hecho esta parte se encargó Hugo, les comentaba, un colaborador que es experto en esta parte de química cuántica y que bueno, de hecho fue el que me llamó la atención sobre estos indicadores en el espacio real. Bueno, en DFT, pues como ustedes saben, nuestros códigos de ondas planas como Avinit, Quantum Espresso, VASP, BN2K, en fin, todos estos códigos que se han desarrollado para solucionar el problema electrónico en sistemas periódicos, pues la base natural que utilizamos allí para describir nuestros sistemas son siempre ondas planas. Este tipo de códigos y de programas están hechos para describir sistemas que tienen una celda unitaria que nosotros repetimos en el espacio de acuerdo a los vectores de red que tenga el sistema. En general, como ustedes probablemente saben, si tenemos periodicidad espacial, pues existe un teorema muy importante que es el teorema de Bloch,
que nos garantiza que la función de onda de nuestros electrones moviéndose en un sistema periódico, pues pueden escribirse como una onda plana modulada por una función que debe tener la periodicidad del sistema. Entonces, esa es la forma general que toma una función de onda en un medio cristalino, en un medio periódico. Y, bueno, esa función de onda que tiene la periodicidad de la red, pues podemos siempre escribirla entonces como una combinación de ondas planas en donde los vectores de onda, estos G que ustedes ven aquí, deben ser vectores de onda del espacio recíproco asociado con la periodicidad espacial. Es decir, un cristal periódico en el espacio real tiene asociada una red de vectores de onda que conocemos como el espacio recíproco o red recíproca y que, pues, si yo quiero describir una función periódica en el espacio real, pues yo voy a poder, si yo quiero que esa función tenga la periodicidad del espacio real, pues la puedo generar como pues, una combinación de ondas planas donde los vectores de onda no pueden ser cualquier vector de onda, sino justamente los vectores de onda de la red recíproca del sistema. Mejor dicho, en últimas, esto es una transformada de Fourier, como pueden estar algunos de ustedes pensándolo, y así lo es. Ahora, lo importante es que en general en un cristal la función de onda electrónica pues no solamente tiene un componente que tenga la periodicidad de la red, sino que, como garantiza el teorema de Bloch, pues también tiene un componente de una onda plana con una periodicidad diferente, con una periodicidad diferente. Bueno, entonces, si pensamos en estos términos y reemplazamos esta función de onda que tiene la periodicidad de la red en términos de ondas planas, pues nos queda un estado, el estado descrito de manera más general, como pues también una combinación de ondas planas en donde pues podemos asociar con este estado un vector de onda particular y está expresado entonces como una sumatoria allí de una gran cantidad de ondas planas. En esencia, lo que estamos haciendo es expandir nuestro estado electrónico genérico o el del sistema como una combinación de ondas planas. Si nosotros no tenemos un sistema periódico, sino tenemos una molécula aislada o un átomo aislado, pues en principio uno diría pues que representar eso con ondas planas que de por sí son periódicas, pues puede ser problemático, porque, pues porque la base es periódica y estamos usándola para describir un sistema que es no periódico. Sin embargo, se puede hacer y es en muchos casos necesario de hacer. Imagínense, por ejemplo, ustedes este problema que está aquí, la absorción de una molécula sobre una superficie. Claramente la superficie del material es periódica, una periodicidad espacial, pero si nosotros queremos estudiar la absorción de una molécula sobre ese sistema, pues yo necesito de alguna manera conservar la periodicidad que tiene la superficie, pero también necesito poder describir el hecho de que la molécula es una moleculita aislada de lo demás. Eso nos lleva a nosotros a este problema, que es el problema en general de describir un sistema finito a partir de un sistema de una base de ondas planas. En la práctica, lo que se hace es construir una supercelda, como esto que ustedes están viendo aquí a la derecha, porque en nuestro código o en nuestro programa de simulación, pues finalmente sí vamos a tener un sistema periódico, pero construimos una supercelda tan grande de tal manera que las interacciones de la molécula con sus imágenes periódicas se pueda despreciar y de esa manera entonces podemos estudiar la interacción solamente entre la molécula y la superficie. Entonces, aquí hay un problema numérico en el que uno tiene que ser juicioso y estudiar la convergencia de la energía, por ejemplo, con respecto al tamaño de la celda. Es decir, buscar que la celda sea lo suficientemente grande para obviar esas interacciones. Bueno, volviendo aquí a nuestra descripción de la función de onda en estos sistemas periódicos usando ondas planas, pues vale la pena mencionar lo siguiente. Existen otro tipo de códigos en donde la base que se utiliza no son ondas planas, sino son orbitales atómicos numéricos. Entonces lo que se hace es que en cada átomo uno ubica una cantidad de funciones de onda que decaen rápidamente, son localizadas, y a través del teorema de Bloch uno logra también conseguir ondas periódicas a partir de ondas localizadas. Es decir, podemos ir de un lado al otro y devolvernos, es decir, describir un sistema finito con ondas planas o podemos describir un sistema periódico con orbitales que son finitos y que no son periódicos. En ese caso tenemos códigos como por ejemplo el Gaussian o Siesta, que son códigos que no son de ondas planas, sino que expresan al estado general como una superposición o una combinación de orbitales atómicos numéricos.
En ese tipo de códigos, este problema del comportamiento asintótico de la energía cinética local no es tan problemático porque pues, el decaimiento exponencial que tiene la densidad electrónica se obtiene naturalmente porque los elementos de la base decaen exponencialmente. Por ejemplo, en el caso de las gaussianas, si uno ubica una gaussiana en cada núcleo alrededor de cada átomo, pues ese comportamiento se obtiene naturalmente. Bueno, no quiero entrar en tanto detalles sobre la solución numérica de las ecuaciones de la DFT, pero simplemente quiero mencionar lo siguiente. En DFT, uno termina resolviendo un problema de partícula independiente, que es este que ustedes ven aquí. Fíjense que esto es una ecuación de Schrödinger de una sola partícula, pero realmente estos orbitales son los orbitales de Conchamp, que les decía que la densidad total que producen corresponde a la densidad del estado del sistema. Y estos potenciales que ustedes ven aquí se obtienen realmente como derivadas funcionales con respecto a la densidad, eh, con respecto a la densidad electrónica. Entonces tenemos un potencial de correlación e intercambio, el potencial de Hartree, que tiene que ver con la energía electrostática clásica, la energía de interacción con los iones y la energía cinética. Si nosotros reemplazamos la función de onda en términos de las ondas planas, lo que hacemos es representar matricialmente este problema y entonces lo que tenemos es un problema de valores y vectores propios en donde los coeficientes que ustedes ven aquí son los coeficientes de las ondas planas, los valores propios pues son las energías asociadas con estos orbitales y digamos lo menciono aquí por lo siguiente, cuando uno representa en ondas planas, el problema numérico se vuelve sencillo porque la energía cinética es diagonal y porque además estos términos asociados con la energía de interacción con los iones, el potencial de Hartree y el de intercambio y correlación son transformadas de Fourier. Entonces, en los códigos de ondas planas que hacen DFT, lo que uno hace es transformadas de Fourier y luego esta diagonalización que ustedes ven aquí, en donde pues la matriz que hay que diagonalizar es tan grande como el número de ondas planas que tenga la base. Entonces, claro, entre más ondas planas, como ustedes saben del análisis de Fourier, entre más cosenos o más senos tengamos, pues la descripción es más fina y más correcta. Se puede mejorar sistemáticamente. Simplemente tengo que aumentar el número de ondas planas y digamos que uno puede conseguir niveles de precisión muy altos a un costo computacional pues cada vez más grande, pero lo bueno es que usar ondas planas nos garantiza un acercamiento sistemático a la descripción realista del sistema. Entonces, bueno, en la práctica, pues uno lo que hace es que trunca estas ondas planas y, y se queda con un cierto conjunto. Esto, por ejemplo, esta esferita que está acá representa pues, los vectores de onda que estamos usando en las ondas planas y pues imponemos las ondas planas, entre más grande sea su vector de onda, quiere decir que tienen una energía cinética asociada mayor y entonces hablamos de una energía de corte. Y este es un parámetro importante en los cálculos, la energía de corte, es decir, eso mide qué tantas ondas planas tenemos en nuestra base. Como les decía, pues entre más ondas planas, más costoso el cálculo, pero mayor precisión vamos a tener. Ese es un parámetro entonces importante para tener en cuenta aquí. Y el otro es el siguiente. Miren, aquí quisiéramos simular una molécula de agua con un sistema periódico, pues al final tenemos una molécula de agua en cada vértice de esa celda unitaria. Como les decía, lo que tenemos que hacer es fijarnos en que la celda sea lo suficientemente grande como para que las interacciones entre ellas sean nulas. Tenemos que mirar entonces el corte de las ondas planas y también tenemos que mirar el muestreo que estamos haciendo de la primera zona de Brillouin, que es la celda unitaria en el espacio recíproco. En el espacio recíproco, el volumen de esta celda en el espacio recíproco es inversamente proporcional al tamaño de nuestra celda en el espacio real. Eso quiere decir que si tengo una celda muy grande en el espacio real, en el espacio recíproco tengo una celda muy, muy, muy pequeña. Eso tiene como consecuencia que usualmente las personas que hacen simulaciones de moléculas usando ondas planas utilicen lo que se conoce como la aproximación de punto gamma, que es que como la primera zona de brillo es tan pequeña en el espacio recíproco, pues solo gamma, o sea, el centro, el origen, es un punto que me sirve para hacer un muestreo de la zona de brillo. En general, ustedes van a observar cuando hacen simulaciones de sistemas periódicos con DFT, pues que uno tiene que hacer un muestreo de esta zona de brillo y en general, entre más grande sea su celda, pues más chiquito tiene que ser el muestreo. No es necesario hacer un muestreo muy grande porque la celda es muy pequeña en el espacio recíproco. Entonces, uno a veces se salta por alto ese análisis y termina usando la aproximación de punto gamma y ya está. Y echa a calcular los códigos para tratar de representar la densidad electrónica y obtener otros observables, en este caso moleculares.
Eso se debe principalmente a que una molécula aislada pues, no tiene simetría de traslación. Entonces uno cuando está simulando una molécula aislada, pues uno nunca piensa en un espacio recíproco porque pues, la molécula está aislada y no tienes periodicidad espacial. Entonces no tiene sentido hablar de un vector de onda allí como tal. Sin embargo, como vamos a ver, eso trae algunos problemas y aquí se los muestro. Cuando hicimos cálculos, por ejemplo, con neón y argón, eh, utilizando un buen conjunto de ondas planas. Esta es la energía de corte, 80 Hartrees, y una supercelda enorme. Esto es un cubo de 15 Angstroms por 15 Angstroms por 15 Angstroms. Esto es una celda enorme para un atomito apenas. Pues miren ustedes los resultados. Las líneas horizontales son las energías de ionización. En este caso, en negro el neón y el azul el argón. El rojo era el neón, pero ahora me doy cuenta que no puse la otra curva del neón, pero tiene el mismo comportamiento insatisfactorio. Y ustedes lo pueden ver aquí. Diverge la energía cinética local por partícula, o sea, el G que les decía antes, o el tau sobre n, diverge horriblemente. O sea que el comportamiento que nos da el cálculo se aleja del comportamiento exacto que debería tener. Es decir, esto asintóticamente debería acercarse a las energías de ionización y pues no es el caso. Sin embargo, si nosotros nos salimos de la aproximación de punto gamma, es decir, si metemos más puntos K en ese muestreo del espacio recíproco, fíjense ustedes cómo el comportamiento se recupera totalmente y de manera satisfactoria. Es decir, aquí no estamos ni afectando el número de ondas planas, no estamos afectando el funcional de intercambio y correlación. Lo único que estamos haciendo es un muestreo más fino de la zona de Brillouin para un caso en el que usualmente uno no piensa que debe hacerlo, porque tiene una celda muy grande. Entonces, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, para el caso del neón, que está, el helio, perdón, que está en rojo, pues ahí tenemos que la densidad, pues sí se acerca a un valor asintótico, al menos tiene un comportamiento asintótico que converge a un valor, no es el valor de la energía de ionización, esta es la energía de ionización de referencia calculada con métodos de química cuántica. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso del argón, también comportamiento asintótico, se acerca un poco más a la energía de referencia y ya para el argón, si ustedes se dan cuenta en el argón, la energía cinética local por partícula, pues sí, prácticamente le pega muy bien a la energía cinética, a la energía de ionización de referencia. Esto es un resultado que ya se conocía en la DFT, no mirando esta energía cinética local por partícula, sino mirando la energía de ionización calculada a partir de las energías de los orbitales del sistema. Hay una manera de calcular las energías de ionización utilizando los valores propios de la energía que uno obtiene resolviendo las ecuaciones. Entonces, se ha sabido desde hace rato que la DFT normalmente subestima estos valores de la energía de ionización y se debe a un problema que es más grave cuando el átomo es más ligero. Fíjense ustedes aquí cómo esa diferencia en energía es más grave para el helio que para el argón, y para el argón es más grave que perdón, para el neón es más grave que para el helio, pero a su vez el daño con ese error en el argón es menos. Ahí vamos aumentando el número atómico. Es el problema que en DFT se conoce como el problema de la autointeracción. Y es que en DFT, pues no, digamos, si trabajáramos con un sistema de un solo electrón, pues la energía de intercambio y correlación es cero, porque el electrón no tiene, el electrón con él mismo no autointeractúa, pero en DFT eso sí está metido y es un error. Es un error que se puede corregir de varias maneras, pero que se manifiesta aquí mucho. De hecho, observen, por ejemplo, la siguiente gráfica, que es un estudio muy detallado del hidrógeno, precisamente, en donde les puedo mostrar cómo los funcionales usuales, que son este que ustedes ven aquí, como el PBE o como el PW2, que son 92, que es LDA o GGA, pues sí tiene un valor asintótico al que se aproxima esa energía cinética local por partícula, pero se aleja bastante de la energía de ionización. En el caso del hidrógeno, pues la energía de ionización se conoce de manera analítica, se puede saber de manera exacta. Fíjense ustedes cómo se equivoca aquí la DFT, precisamente por ese error de la autointeracción.
pero que es menos grave en la medida en que el sistema pues, tenga un mayor número de electrones y un mayor número atómico. Sin embargo, uno puede utilizar un funcional que se conoce como el funcional de Fermi-Amaldi, que lo que hace es simplemente quita, o sea, borra la energía de interacción, la energía de interacción e intercambio del funcional y deja solamente la energía de interacción pues, coulombiana con el núcleo. Y en ese caso, fíjense ustedes que son estos cálculos, estos modelos que están acá, pues obtenemos precisamente un comportamiento asintótico, si bien oscila, pero asintótico, que le pega exactamente pues al valor exacto de la energía de ionización en el caso del átomo de hidrógeno. Lo interesante es que fíjense ustedes que si hacemos el modelo con ese funcional de Fermi-Amaldi o con la corrección de Fermi-Amaldi, con un solo punto en la zona de Brillouin, a pesar de que tenemos una celda enorme de 15 por 15 por 15 Armstrongs, de todas maneras la energía cinética pues tiene un comportamiento que explota totalmente, alejándose del comportamiento exacto que debería tener este observable. Entonces nosotros pues quisimos observar, quisimos buscar el error, el origen de ese error, que claramente es numérico el error que hay acá, pero que puede tener consecuencias muy importantes. Y el error está en lo siguiente. En ondas planas, la energía cinética y el gradiente de la densidad se calcula en el espacio recíproco. Uno en estos códigos de ondas planas arranca en el espacio real, rápidamente trabaja uno en el espacio recíproco, todas las operaciones se hacen allá porque son más fáciles desde el punto de vista computacional, son más eficientes y uno luego se devuelve con otra transformada de Fourier inversa al espacio real. Entonces, lo que está pasando acá es lo siguiente. Cuando utilizamos estos numeritos que ustedes ven aquí, hacen referencia a la malla de puntos K en el espacio recíproco que estamos usando. Aquí estamos usando una malla 3x3x3 y aquí estamos usando un solo punto K. Fíjense ustedes cómo la energía cinética, la densidad de energía cinética, pues tiene un comportamiento bien distinto en los dos casos. Mientras que la densidad electrónica, y yo creo que esa es la razón por la cual la gente no se había dado cuenta de esto, la densidad electrónica le da lo mismo, la densidad electrónica la tenemos en negro acá por debajo y en verde cuando utilizamos un solo punto K. Entonces fíjense cómo la densidad prácticamente es la misma en los dos casos, incluso para valores supremamente pequeños. Estamos hablando del orden del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 en unidades atómicas. Mientras que no es el caso para la densidad de energía cinética. La densidad de energía cinética es bien sensible, como ustedes se dan cuenta, para el caso en que usamos un solo punto K, pues esta energía pues disminuye. Esto es una escala logarítmica, como ustedes ven, pero no disminuye igual que la densidad electrónica. De hecho, el comportamiento asintótico del cual les he hablado, que esa energía debe tener un valor constante y que es la energía cinética, en esta gráfica logarítmica pues significa que estas dos líneas, la de la densidad y la de tau, deben ser paralelas para que el cociente sea constante. ¿Cierto? Entonces, como estamos haciendo el cociente entre tau, que es la energía cinética, la densidad de energía cinética, y n, la densidad, pues nos damos cuenta que si no usamos el suficiente densidad de puntos K, pues crece por varios órdenes de magnitud, comportamiento divergente de G, que se debería pues comportar de manera asintótica acercándose a la primera energía de ionización. Bueno, aquí simplemente les muestro resultados con otros elementos un poco más pesados, pues simplemente para ilustrar el hecho de que siempre se observa, siempre y cuando tengamos un barrido de puntos K suficiente, tenemos ese comportamiento asintótico, que es como se debe comportar la energía cinética. Y aquí tenemos el caso de varias moléculas, por ejemplo, la molécula de H2, la molécula de hidrógeno, y el benceno, en donde pues también observamos ese comportamiento asintótico. Claramente aquí la energía, lo que pudimos observar nosotros es que la diferencia que hay entre la energía de referencia y el comportamiento límite de G es del mismo orden que lo que obtenemos para la energía de ionización si miramos las energías propias del sistema, las autoenergías. Resulta que la energía de ionización, como se demuestra en química cuántica, la primera energía de ionización corresponde al negativo de la energía del orbital más alto ocupado. Eso se llama el teorema de Koopmans. Y por medio de ese teorema uno puede llegar también a los valores de la energía de ionización, o lo que estamos mostrando acá es que también podemos llegar a esos valores de la energía de ionización pues a través del comportamiento asintótico de G. Y lo que observamos nosotros es que el error es del mismo orden. Es decir, si el funcional de energía de intercambio y correlación se equivoca en un 2%, también vamos a obtener una equivocación de ese orden mirando este límite asintótico.
Y bueno, ya para concluir, entonces, y para hacer un poco resumen a partir de estos resultados que les acabo de presentar, entonces, bueno, primero, es posible entonces obtener un comportamiento razonable de esta cantidad, de esta energía cinética local por partícula, utilizando pseudopotenciales que conservan la norma, y ondas planas, que es, digamos, el método o el framework de cálculo que utilizan un montón de programas y de códigos de DFT en sistemas finitos, siempre y cuando nuestro muestreo de esa zona de brillo sea suficiente. Otra cosa importante que uno puede concluir de estos resultados es que, puesto que la densidad de energía cinética en el espacio real es una entrada en los funcionales meta-GGA, entonces, pues esta convergencia de tau con respecto al barrido o a la malla de puntos K debe hacerse de manera juiciosa cuando se trate con sistemas finitos. Sistemas finitos en DFT es absorción de moléculas en superficies o es, por ejemplo, también lo que ocurre en materiales bidimensionales, en donde pues nosotros tenemos una periodicidad solo en el plano y falta de periodicidad en la dirección perpendicular a esas capas. Entonces, ahí es muy importante y cobra mucha relevancia esta observación que nosotros estamos haciendo acá. Eh, y por último, pero no menos importante, tiene que ver con lo que empecé contándoles al principio de la charla. Y es que entonces G, es decir, esta energía cinética local por partícula, puede ser considerada como un indicador que nos deja ver lo que nos permite medir la precisión de la densidad electrónica si la comparamos con densidades de referencia. Y bueno, a lo que nosotros estamos pensando ahora, un poco hablando de las perspectivas, es en lo siguiente. Bueno, ¿será que en una superficie de un sólido, si yo miro el comportamiento asintótico de G, ¿será que yo puedo asociar eso con un observable también físico? O en un caso de un sistema bidimensional, si yo miro el comportamiento de G en la dirección normal al grafeno o al disulfuro de molibdeno, un material bidimensional, ¿será que así como en las moléculas eso es la energía de ionización, será que aquí esto puede ser el equivalente? Es decir, algo así como la función de trabajo. Si eso es así, en este momento pues estamos haciendo pruebas y estamos haciendo cálculos, pero pues si es así, pues estaríamos hablando de una manera, digamos, nueva o novedosa de calcular este observable como la función de trabajo, solamente observando el comportamiento de la energía cinética local por partícula. Usualmente lo que se hace, como les decía antes, es mirar las energías y diferencias de energía. Uno simula el sistema con el, digamos, neutro y luego el sistema quitándole un electrón y hace la diferencia y entonces uno mira cuánta energía cuesta efectivamente arrancar un electrón. Desde el punto de vista del cálculo, si uno logra obtener la función de trabajo solamente mirando el comportamiento asintótico, pues sería, digamos, una ganancia en términos de cálculo. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias por su atención y pues estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias Camilo por la presentación. Gusto. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y comentarios sobre la presentación que acabamos de ver y escuchar. A ver, quien esté interesado en una pregunta, por favor levante la mano o directamente intervenga haciendo la pregunta. Uh-huh. Sí, buenas tardes, Camilo. Habla Hola, buenas Carlos Mera. tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Camilo, rápidamente, es decir, la baja tasa de reproducción del momento de dipolo, en el ejemplo inicial que mostraste de un sistema Van der Waals, se debe, claro, a esa tal vez poco mala descripción de la energía cinética, ¿cierto? Pero ¿cuál es el papel entonces de la descripción de la interacción Van der Waals en esos sistemas? Es decir, sabemos que hay varias aproximaciones y justamente esas aproximaciones en algunos casos fallan al describir sistemas polares, es decir, que tienen momento de dipolo intrínseco. Uh-huh. Y la pregunta es, bueno, a nivel atómico, ¿cuál es el efecto? ¿Será que la influencia es comparable a la energía cinética, al error de la energía cinética o no? En esa escala, ¿cuál sería la importancia de la descripción de la interacción Van der Waals?
Esa es una excelente pregunta. A ver, para serte sincero, de una vez, no sé. No sé, pero precisamente ese es uno de los grandes cuestionamientos que hay acá. Porque, digamos, Van der Waals es algo que ocurre justamente en las colas de la densidad, en donde además hay una alta, digamos, polarizabilidad del sistema. Cuando estás muy cerca del núcleo, pues los electrones, digamos, están muy amarrados a los núcleos y la polarizabilidad disminuye. Cuando estás lejos, esa polarizabilidad aumenta. Y sin lugar a dudas, aquí hay algo de lo que tú dices. Ahora, yo no me atrevería a decir que el error, por ejemplo, acá del DFT incluido Van der Waals, esté en la parte cinética solamente. Está en la parte cinética solamente. Es decir, el papel de los funcionales de Van der Waals aquí tienen que ver con pues una correlación electrónica que es no local, ¿sí? Que produce esta atracción neta. Digamos, la interacción de Van der Waals, por ejemplo, en estos sistemas de capas, si tú describes a nivel PBE, por ejemplo, con un nivel GGA, lo que obtienes es que el sistema o no se pega o se pega muy débilmente y la distancia de equilibrio la sobreestima muchísimo comparada con la del experimento. Cuando introduces Van der Waals, tú logras corregir esa parte. Es decir, tú lo que obtienes es que sí hay una atracción neta que logra hacer que las capas se acomoden en una distancia que comparada con el experimento te da muy bien, pero que a nivel de lo que ocurre con la forma en que la densidad electrónica se acomoda de manera autoconsistente, no, digamos, no reproduce bien lo que está pasando en el experimento. Entonces, mi opinión es que lo que está pasando ahí es un interplay de ambas cosas. Lo que está pasando es que la interacción de Van der Waals acerca a los sistemas que estén interactuando, pero eso a su vez va a provocar un incremento de la energía cinética en la región intermedia. Y eso no lo capturan estos funcionales todavía también, ¿sí? Algunos cálculos que hemos hecho con estos sistemas precisamente de Van der Waals, mirando la energía cinética y comparando la energía cinética obtenida con química cuántica o con DFT, lo que obtenemos es que, por ejemplo, en un dímero como el argón, pues que es pura interacción de Van der Waals allí, en la zona del enlace, este G tiene un gran crecimiento, hay un pico ahí, hay un pico de G, hay un máximo de G, de esa energía cinética local. Pero cuando lo calculas con DFT, con estos funcionales por ejemplo, estos funcionales de DFT que involucran Van der Waals, no aparece ese incremento en la energía cinética que se espera que tengan, ¿sí? ¿Cómo corregir eso? La verdad, no lo sé. Y eso es tema precisamente de investigación y en el fondo esa es la razón por la que nos estamos metiendo con la energía cinética local, porque es una manera de saber o de al menos tener un indicativo de para dónde movernos en términos de mejorar esa descripción de la interacción de Van der Waals. Ujú. Gracias por la Muchas pregunta. gracias, Camilo. Con gusto. No, gracias a ti por la pregunta, porque eso le pega al clavo, digamos, al respecto del modelamiento de estas interacciones. Ujú. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, adelante. Camilo, entonces digamos, estas correcciones a la energía cinética, por ejemplo, ¿cómo contribuyen a generar menores errores en cosas que mi muy modesto entendimiento del poder de predictibilidad del DFT, por ejemplo, sé que se puede quedar corto en estimar tamaños de gaps electrónicos, por ejemplo, para semiconductores que tienen Ujú. valores de gaps pequeños? Entonces, por Sí. ejemplo, ¿cómo puede aumentar esa capacidad o disminuir ese error en esos parámetros que, por ejemplo, a nosotros como experimentales nos interesan Claro. muchísimo? Eso por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, y cómo influencia eso cosas como, por ejemplo, la topología de las bandas o la existencia de puntos como no triviales en la estructura de bandas. Wow. Bueno, con respecto a la primera pregunta, entonces, bueno, DFT usualmente subestima el gap, como tú lo has dicho, pero con estos funcionales de última generación, por ejemplo, el scan y otros que son meta-GGA o que son híbridos,
eso se puede corregir. E incluso se puede hacer, por ejemplo, sobre DFT, tú puedes hacer cálculos GW, que son cálculos de teoría de perturbaciones de muchos cuerpos, y con eso puedes corregir el problema del gap y le pegas y digamos, lo que se ha visto es que ese problema se corrige. El problema es que computacionalmente es bien costoso. Ahora, digamos, esto lo que nos está mostrando es como una herramienta que nos permite ver que un determinado funcional tiene un problema que no solo está asociado con los valores de la energía, como tú lo mencionas, sino que también está asociado con la densidad electrónica que produce ese funcional. Entonces, digamos, lo que yo concluyo de estas observaciones que hemos hecho es que esto se vuelve una herramienta, otra herramienta más para tratar de acotar y tratar de buscar un mejor funcional. Pero digamos que no nos dice cómo corregirlo. Ese es el problema. Ahora, esta herramienta, este indicador, este G, ese es tan solo eso, es un indicador y nos va a decir, mire, si ese comportamiento asintótico se aproxima más a la energía, a la primera energía de ionización del sistema, entonces usted está teniendo una mejor descripción del sistema globalmente. Y entonces cantidades como el gap u otras cantidades observables que experimentalmente también van a quedar mejor descritas. Eso es un poco digamos, la cuestión con esta energía cinética. Lamentablemente no tenemos indicios de qué hacerle al funcional para que mejore precisamente esa descripción. Simplemente lo que hemos hecho es como encontrar una lupa que nos permite ver, pues digamos, algo pues que usualmente no se le ha parado muchas bolas, que es esta energía cinética local por partícula. Y con respecto a la otra pregunta, pues imagínate que esto es un problema abierto. La topología de las bandas, en donde pues se pueden apreciar comportamientos y se pueden detectar comportamientos bien interesantes, como lo que pasa con los aislantes topológicos o los semimetales de Weil y demás, que tienen un comportamiento topológico interesante. Esa topología es la topología de las bandas en el espacio recíproco. Digamos, lo que nosotros estamos empezando a pensar es que debe existir un análogo en el espacio real. Es decir, en el espacio real, si miramos la topología de la densidad electrónica, y de hecho, pues ya hay estudios de topología de la densidad electrónica en el espacio real, que tiene que ver con lo que se conoce como la teoría de átomos en moléculas, y pues yo me imagino que debe existir alguna correlación entre lo que pasa en el espacio real y la densidad electrónica y lo que pasa con las bandas en el espacio recíproco, pero eso es un problema abierto. Es un problema de investigación abierto y de hecho, pues digamos, algo que me ha sonado a mí desde hace algún tiempo y es tratar de buscar ese tipo de correlaciones, es decir, aplicarle un análisis de topología en el espacio real a sistemas que son, por ejemplo, aislantes topológicos y ver si existe algún indicador o alguna huella en el espacio real que deje inferir que luego en el espacio recíproco pues vamos a tener comportamientos exóticos. Eso es un problema abierto, Paula. No, hasta donde yo sé, digamos, todavía no se le ha metido el diente a eso. Gracias, Camilo. No, Hola, Camilo. ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho bien. Gracias, Camilo, por tu presentación. Yo quería preguntarte dos cositas. O sea, la primera es más que todo como para entender bien como lo que concluiste. No sé si puedas mostrar esa diapositiva en la que mostrabas el tau y el n que iban como en paralelo, me parece que es la Sí. 26, esa sí. Entonces, o sea, la razón por la cual aumentar el muestreo de puntos K mejora, digamos, los resultados, mejora los resultados, es cuál. Es para tenerlo claro. Gracias por hacerme la pregunta, porque eso era clave haberlo dicho, digamos, esa es una de las cuestiones del trabajo que se me pasó. Resulta que, como les había dicho, en ondas planas nosotros calculamos el gradiente de la densidad, no en el espacio real, sino en el espacio recíproco, y luego cuando queremos observar esto en el espacio real nos devolvemos. Entonces, haz de cuenta que lo que está pasando, o digamos de lo que nos dimos cuenta, es que cuando uno hace un muestreo lo suficientemente grande allá en el espacio recíproco, es como si aplicáramos un filtro pasabajos o un piso pasabajo sería en este caso, donde estamos, digamos, filtrando y nos estamos quedando con pocas señales
o con pocas ondas planas que resulta que sí contribuyen de manera importante, sobre todo al cálculo del gradiente, no tanto a la densidad en el espacio real, sino a su gradiente. Y por lo tanto, entonces, esa descripción, pues, digamos, se pierde totalmente. Es decir, esto físicamente esto no tiene mucho sentido. Esta densidad de energía cinética debería ser paralela a la densidad, para distancias largas. Fíjense que largas aquí son algunos Armstrongs, ¿no? O sea, ustedes saben que, pues bueno, sí, o sea, asintótico aquí significa algunos Armstrongs desde el núcleo, pero que, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, pues ya la densidad ha decaído a valores que ustedes ven acá del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 unidades atómicas a tan solo 3 Armstrongs. Entonces es eso, es eso. Esto se está comportando Ah, como un filtro y esas componentes en ondas planas pues son importantes sobre todo para la descripción del gradiente. excelente. Y si tú, por ejemplo, aumentabas aún más el K-mesh, por ejemplo, 6 por 6 por 6, ¿veías algo Ujú. diferente o no cambiaba? Sí, lo que va pasando es que fíjate que aquí, por ejemplo, empiezan a aparecer unas oscilaciones. El tau bueno es el rojo, ¿no? Fíjate que aquí hay Sí. unas oscilaciones, esas oscilaciones empiezan a aparecer, eh, pues ya, por ejemplo, desde 2 Armstrong, y se vuelven ya muy grandes. Y aquí ya, en esta zona ya estamos en puro ruido numérico, pero esto ya, es que aquí ya estamos casi con la precisión de la máquina. Mm. Pero lo que hacemos al mejorar esa malla es que esas oscilaciones disminuyen de amplitud, de amplitud. Entonces el comportamiento asintótico se ve mejor, digámoslo así, si aumentamos el número de puntos K. De Sí, eso es acuerdo. como lo que te puedo decir que hemos observado hasta el momento. Perfecto. Ujú. Y la otra duda que tenía o que te quería preguntar es, ¿cuál sería la ventaja de hacer cálculos en moléculas usando un programa que utilice ondas planas como VASP, por ejemplo, versus, Claro. versus utilizar un programa que utilice orbitales atómicos como Gaussian? Como Gaussian, sí. No, o sea, la ventaja diría yo, la única ventaja es que te permite estudiar esa molécula en presencia de un sólido, o sea, de una superficie, de un Ah, sistema periódico. perfecto. Sí, Digamos sí. que, claro, si quieres tú estudiar la sola molécula aislada, yo diría que no ganas mucho más, realmente. No ganas Ok. mucho más. Lo interesante de esto, digamos, y la necesidad de hacerlo con ondas planas es porque a veces nos interesa calcular la interacción de una molécula sobre un sólido, sobre una superficie, donde sí hay condiciones de periodicidad. Entonces Ahí ahí sí, sí vale digamos, la pena, claro. Es ahí sí necesario. vale la pena. No, Sí, sí, sí. exactamente, ahí sí es necesario. Ah, Porque luego, si quieres listo. hacer como un Gaussian, si quieres hacer lo contrario, que es con Gaussian, hacer una superficie y la molécula, ahí sí ya no vas a poder hacerlo. Ujú. Entiendo, listo. Muchísimas Ujú. gracias, Camilo. No, a ti, muchas gracias. Sí. Luis, creo que no te Bueno, escuchamos, tú Ya. estabas hablando. Sí, decía que si había alguna pregunta, algún comentario final sobre la presentación. Camilo, sí, yo tengo una pregunta muy corta. adelante. ¿Esto depende del material que estés considerando, estos posibles, esta no convergencia? Es decir, si yo cambiara el sistema, Ujú. ¿se presenta siempre lo mismo? Digamos, donde los Sí, efectos de la interacción no sean tan grandes, ¿se mantiene lo mismo? sí. Hasta donde puedo observar, se presenta la misma divergencia, por ejemplo, esta divergencia grande que tiene el tau, esto que estalla así, se presenta, no traje aquí cálculos con superficies o con materiales 2D, pero ya hemos empezado a hacer cálculos en esos sistemas y también observamos ese mismo tipo de comportamiento. Es decir, esto es algo que está apuntando es más a la parte numérica como tal, que a la física de fondo, digamos. Es un problema que es delicado, pero que veo que tiene solución y es un problema puramente numérico. Pero que si no se tiene en cuenta, entonces puede ser, digamos, puede traer, digamos, llevar a cálculos erróneos, sobre todo si uno utiliza funcionales meta-GGA, en donde se utiliza explícitamente la densidad de energía cinética. Y puede tener problemas de convergencia. Por ejemplo, en un meta-GGA de un sistema como una superficie, que tú no le coloques suficientes puntos K en la dirección, por ejemplo, perpendicular a la superficie,
yo lo que he visto es que el cálculo no converge, y no converge simplemente porque tienes un problema de divergencia ahí de la densidad de energía cinética, pero es un problema artificial en el sentido de que no proviene ni del funcional, ni es propiamente un problema de la DFT como tal. Vale. Vale. Bueno, pues creo que con esto cerramos, damos por terminada el seminario de hoy. Muchas gracias a Camilo Espejo por la presentación que nos acaba de hacer y por haber aceptado esta invitación. No, a ustedes, profesor Quiroga, muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber participado y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias y nos vemos entonces dentro de Adiós, 15 días. Camilo. El próximo martes Vale. no tendremos seminario, es el receso. Dentro de 15 días, próximo seminario. Vale. Bueno, Chao. adiós todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.